27. Faltan unos poquitos. Vamos viendo. Tal vez al finalizar la hora les tomo lista, ¿no? Para darles tiempo a los que todavía no se conecten. A ver, estamos como un recorderismo. Un rapidito. Esta partecita de aquí habíamos visto que es una introducción a lo que posteriormente vamos a explicar sobre propiedades no propiedades, sino interacciones intermoleculares. Todo inicia con el entendimiento del tipo de enlace que se tiene, ¿no?, para las interacciones intermoleculares. Entonces, bueno, acá rayamos bastante, así que voy a borrar un poquito. Entonces, lo primero, o bueno, una de las cosas que se tiene que manejar para poder entender las interacciones intermoleculares, y dentro de las interacciones intermoleculares, dependiendo del tipo de interacción intermolecular, tratar de entender cómo esto afecta a propiedades físicas. Hay que enfocarnos en en cuatro propiedades físicas, que vamos a hablar más adelante, ¿no? En el punto de fusión, la sola y la densidad. ¿Sí? En algunos casos vamos a hablar de densidad. Entonces, el punto de fusión, como ustedes ya saben, es el cambio del estado sólido a líquido. ¿Sí? Yo tengo un sólido cristalino puro y cómo este cambia al estado líquido. El punto de ebullición, en cambio, yo tengo la fase líquida, ¿sí?, y cómo cambia al estado gaseoso. ¿Sí? Es algo que tiene que ver con lo que ustedes revisaron en química general, ¿no? La solubilidad, en cambio, tiene que ver con el hecho de que pueda formar una fase homogénea, ¿sí? Vamos a poner así. O, por ejemplo, pueda tener dos fases, ¿sí? Si es que yo puedo generar una fase homogénea entre dos compuestos que tienen más o menos una naturaleza similar, bueno, se habla de que son solubles, ¿no es cierto? La clásica, que muchos de ustedes conocen, por ejemplo, yo también, es disolver alcohol con agua, ¿no es cierto? Las bebidas alcohólicas, por ejemplo, y tengo agua y tengo etanol, ¿no? Entonces, ¿por qué razón se solubilizan? Pues tiene que ver con las interacciones intermoleculares que pueden ocurrir. Si es que ocurren o no ocurren, eso va a dar lugar a una fase homogénea o una fase heterogénea, ¿no? Una fase homogénea quiere decir que yo no voy a ver, digamos, dos líquidos divididos por una interfase, ¿sí?, sino que voy a ver una sola fase. Y como en el caso del agua y el alcohol, pues veo una sola fase. Y la densidad, que es una propiedad física, ¿no?, que en este caso densidad es igual a masa por unidad de volumen, ¿no? Es una propiedad física que más o menos nos da un indicio de se podría decir, ¿no?, cuán pesada es una sustancia, una respecto a otra. Pero bueno, digamos, todas estas de aquí tienen que ver con interacciones intermoleculares. Cuando hablamos de interacciones, quiere decir que entre dos moléculas de la misma naturaleza o de diferente naturaleza pueden interaccionar, ¿no es cierto?, entre moléculas, por ejemplo. Ahora, ¿por qué razón hablamos de eso o de todas estas cosas si es que, digamos, estamos hablando de enlace polar y polaridad de los enlaces? Pues, lógicamente, a nivel molecular tiene que ver, digamos, si es que el tipo de enlace, que sea polar de manera general, ¿no es cierto? No polar, sino enlace covalente y enlace iónico, estos dos tipos de enlaces, pueden tener interacciones, ¿no? O el tipo de enlace genera una densidad de carga positiva y negativa, y lógicamente esa densidad de carga positiva o negativa puede interaccionar con otra porción estructural de la misma naturaleza. Entonces, por acá empieza todo el asunto. Ahora, cuando yo defino, digamos, el tipo de enlace, si es que tengo un enlace covalente puro o un enlace iónico, digamos, puedo más o menos dar un vistazo amplio a la idea de tipo de molécula, ¿no es cierto? Entonces, habíamos mencionado acá, si es que yo tengo, en este caso, una variable que se puede medir, ¿no?, en el enlace como tal, si es que hay o no hay polaridad, que es el momento dipolar, ¿no? Ya específicamente, digamos, todos estos casos caen dentro de esto.
¿sí? Enlace covalente polar y enlace covalente puro, ¿no es cierto? Los dos enlaces covalentes. Los enlaces iónicos son, digamos, un punto aparte, ¿no? Ya, esta escalita de aquí, con las electronegatividades, nos permiten ubicarnos dentro de esta clasificación, ¿no? No es un, no deja de ser una buena propuesta, pero no es una ley, se podría decir, ¿no? Es una buena propuesta para saber si es que el tipo de enlace es un enlace covalente polar, puro o iónico. Ahora, cuando yo ya tengo una idea a través de las electronegatividades, ¿no es cierto?, del tipo de enlace, puedo tener una idea también de cómo se deslocaliza la densidad electrónica. Cuando hablo de densidad electrónica, lo que más o menos ustedes tienen que visualizar es esto, ¿no? Yo tengo alrededor de un enlace, este es un enlace sencillo, puedo tener una molécula grande, ¿no es cierto?, moléculas de diferente tamaño, pero si es que yo tengo una diferencia de electronegatividad entre dos átomos, como les había explicado, ¿no? Eso también da un indicio de la reactividad de las moléculas. Entonces, aquí claramente lo que sucede por la diferencia de electronegatividad es que tengo una densidad de carga positiva y negativa. Y, digamos, alrededor de toda esa molécula, lo que se observa es que en la parte del flúor tengo mayor densidad de carga negativa, ¿no? O sea, mayor cantidad o mayor concentración de electrones acá, ¿no? Esa sería la idea. En cambio acá tengo menor cantidad de electrones en el hidrógeno. Y eso trae una consecuencia, ¿no? Para empezar, que se genere un dipolo. Ese dipolo, como les había comentado, se puede sacar un valor de, digamos, numérico, ¿sí?, de cuán polarizado está el enlace. Y eso se mide a través del momento dipolar. Para lo cual se toma en cuenta un concepto físico que es un vector, ¿no? Que de acuerdo hacia dónde está polarizado el enlace, la dirección y la magnitud, yo voy a poder calcular o determinar el momento dipolar, ¿sí? Entonces eso termina siendo una magnitud vectorial, como explicamos anteriormente, ¿sí? ¿Y de qué depende? Pues de la diferencia de electronegatividades que yo puedo encontrar en una tablita. En la tabla periódica, muchas de las tablas periódicas tienen valores de electronegatividad para cada átomo. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si quisiera ver entre un enlace carbono-nitrógeno, pues tendría que hacer esa variación de electronegatividad y fijarme si es que hay una variación. Ahora, habían dos grandes grupos, ¿no es cierto? Yo hacía el análisis, digamos, tomando en cuenta la tridimensionalidad de la estructura molecular y las electronegatividades, ¿no es cierto? Y tomando en cuenta que esto de aquí es una magnitud vectorial, entonces tengo que tomar en cuenta el vector, la dirección y la magnitud, ¿sí? Yeah. Y dependiendo de eso, yo puedo determinar dos grandes grupos de tipos de moléculas. El uno, que el momento dipolar sea igual a cero, o el momento dipolar sea diferente de cero, ¿ya? Cuando hablamos de esto, esto a veces es medio abstracto, ¿no? ¿Qué significa que el momento dipolar sea diferente de cero? O a veces, digamos, el cerebro no lo logra entender bien. Entonces, significa que va a tener, cuando yo hago el cálculo como tal, o el análisis vectorial, ¿no es cierto? La magnitud vectorial, la magnitud y la dirección del momento dipolar en la estructura molecular, recordando y teniendo presente que puedo tener tridimensionalidad, ¿no es cierto? Que los átomos se pueden posicionar dentro de una estructura orgánica en tres dimensiones. Cuando yo hago ese análisis, si es que yo tengo un valor numérico, ya si sea, no sé, 0 punto algo, ya voy a tener un momento, por esto de manera muy general, ¿no? Sí, muy, muy general. Ya tiene un momento dipolar, ¿sí? Tiene un valor numérico, vamos a poner que da 1, ¿ya? Entonces, eso significa, o da 0.5, vamos a poner. Entonces, eso significa que el momento dipolar es diferente de cero, ya no es un valor numérico cero, como en este caso de acá. Sí, mi amor. Entonces, ya no da cero, ¿no es cierto? Entonces, tengo esos dos grandes grupos. Entonces, de acuerdo a eso, puedo clasificar en moléculas, ¿no es cierto? Polares o apolares, ¿ya? Dependiendo de que el momento dipolar tenga un valor numérico o sea cero. Cuando es cero, eso significa que todos los vectores o todas estas direcciones de los vectores de la magnitud vectorial me dio cero. Entonces, esto digo es apolar, ¿sí?
o no polar también saben llamarla. La raíz A significa sin, ¿sí? Entonces, que no tiene polaridad. En cambio, ya de lo que vimos anteriormente, entonces como recordarles, si es que yo tengo un valor numérico, eso significa que yo tengo una molécula con una naturaleza polar y va a depender del valor numérico o de la magnitud vectorial del momento dipolar, cuál sea el valor para más o menos decir, bueno, esta es una molécula muy polar o esta de acá es una molécula con poca polaridad. Tiene que dar cero para que sea apolar, ¿no? O sea que tienen que cumplirse determinadas condiciones, que las vamos a recordar en la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, si es que el momento dipolar es diferente de cero, decimos, esta es una molécula polar, esencialmente, ¿ya? Esos serían los dos grandes grupos y todo esto deviene de la polaridad del enlace, de conocer cuál es la electronegatividad, del tipo de enlace, ¿no? Ya. Entonces, fíjense, acá tenemos ya valores de momentos dipolares, ¿no? La unidad del momento dipolar se mide en dByes, ya que es una teoría que propusieron, digamos, para cuando tengo iones en solución y están muy diluidos, no voy a entrar mucho en el detalle, entonces se trata desde un punto de vista teórico a los iones, ¿no? Digamos que a ese nivel el comportamiento es como propio de cada uno de los iones y, bueno, hay una teoría desarrollada por ahí que es la de Debye-Hückel, ¿no? Ya, entonces, de uno de esos científicos se toma, digamos, que propuso esa teoría, se toma en cuenta la unidad, ¿no? Debye. Entonces, fíjense acá, tengo para enlaces súper sencillos los valores de momento dipolar. Mientras el valor numérico de momento dipolar sea más alto, eso quiere decir que, digamos, tengo una polaridad mucho mayor. Fíjense ustedes que aquí, entre oxígeno e hidrógeno, da 1,5. Es muy cercano al 1,7, hidrógeno-flúor, donde claramente el hidrógeno es el menos electronegativo de la tabla periódica y el flúor es el más electronegativo. Entonces yo veo una polaridad marcada ahí, ¿no? Y fíjense que el momento dipolar refleja eso también. Y cada uno de estos valores numéricos de acá, digamos, son de enlaces. Cada una de esas moléculas, bueno, acá estas serían moléculas, ¿no? Estos de acá simplemente son enlaces, ¿sí? Y ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, bromhídrico, iodídrico, bueno, en realidad todas estas son moléculas, ¿no? Todos los otros son enlaces nada más, ¿sí? Que están tomando en cuenta eh, la electronegatividad, la dirección de la magnitud vectorial del vector y se calcula el momento dipolar, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, acá, este de acá, es un enlace que está recontrapolarizado, ¿sí? Fíjense en altísimo. Estos serían como los valores más grandes, ¿no? Quizás este también, para que más o menos se den una idea. Este también, este también. Los otros como que son pequeñitos. Por ejemplo, hidrógeno bromo 0,8, 0,4, 0,3 para carbono hidrógeno, por ejemplo. Ya, entonces, ¿para qué sirve todo esto, no? Que estamos recapitulando. Y una cosa más. Ya, entonces voy a tener digamos, para poder calcular el momento dipolar, tengo que tomar en cuenta también la tridimensionalidad de la estructura. Entonces, la polaridad va a depender de estos dos factores, la existencia de enlaces covalentes polares y una geometría que lo permite. La geometría quiere decir, bueno, ya vimos anteriormente, si es que es una geometría lineal, trigonal, ¿no es cierto? Ya vimos según la teoría del enlace de valencia cómo pueden ubicarse, ¿no es cierto?, los átomos en 3 dimensiones y qué tipo de geometrías moleculares se pueden presentar. Entonces, a eso se refiere la geometría que lo permite, ¿no? Ya, entonces, en algunos casos, todos esos vectores, como habíamos referido, se van a cancelar y va a dar un momento dipolar igual a cero. Y resulta que esta molécula termina siendo una molécula no polar o una molécula apolar, ¿no? Tomando en cuenta esto. Ahora, ¿para qué sirve esto? Sí, que con esto quiero, antes de entrar al siguiente capítulo, digamos, esto lo vamos a retomar en interacciones intermoleculares y cómo estas cosas influencian en las propiedades físicas que les había mencionado al inicio. Punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad y densidad, ¿ya? Entonces yo teniendo estos dos grandes grupos, ya puedo decir, por ejemplo, yo qué sé,
y dependiendo de la fase, ¿no? Si es que yo quiero mezclar tetracloruro de carbono, ¿no? Que yo les he comentado que, bueno, este de acá es metano, ¿no? Tetracloruro de carbono es CCl4, ¿no? Un carbono y 4 cloros alrededor. Este es, digamos, en las condiciones ambientales es líquido, ¿ya? ¿Ya? Y, por ejemplo, quiero mezclar con agua. Entonces, esta es, después del análisis, este es polar y este es apolar. Si es que yo quiero que las dos se solubilicen o se miscibilicen, y hablando específicamente, que generen una sola fase, yo agarro el tetracloruro de carbono, digamos, como reactivo ustedes van a ver un líquido transparente, no tiene color. Y yo pongo o agrego agua, ¿qué es lo que esperaría? ¿No es cierto? Tienen que haber interacciones intermoleculares entre el agua y el CCl4 para que ocurra que tenga una sola fase. Si es que no ocurren esas interacciones intermoleculares, no se van a miscibilizar, no se van a mezclar, no va a ser lo mismo que agua y etanol, por ejemplo, ¿ya? Y fíjense ustedes, aparte de eso, esto de acá ya es un indicio importante, la una es polar y la otra es apolar, entonces no se van a mezclar, están dentro de dos grandes grupos que son completamente diferentes, ¿ya? Entonces, ya vamos a ver más adelante los detalles de este tipo de análisis, ¿no? Cómo estas cosas se toman en cuenta para poder justamente establecer, ¿no? Sería como de manera general, ¿no? Por ejemplo, si es que quiero mezclar agua con metilamina, ¿sí? Este tiene una naturaleza, digamos, ya algo de polaridad, ¿no? Este es, el etano es no polar, pero este de aquí ya hay algo de polaridad. Entonces van a haber grados de solubilidad, ¿sí? Entonces una determinada cantidad, así sea bajita, de la metilamina se puede o puede interaccionar con el agua y va a haber un grado de disolución, ¿sí? No completamente. Entonces esos fenómenos también se observan. Y va a depender, en realidad, de la estructura molecular, el hecho de que puedan haber interacciones intermoleculares y esas interacciones intermoleculares, digamos, se pueden dar debido a determinados átomos que están presentes en la estructura, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Y el hecho de que yo tenga algo de polaridad o de plano no sea polar. Si es que yo tengo dos moléculas, ¿sí? Un poco con esto finalizo esta parte, que son diametralmente opuestas. La una es polar, claramente polar, y la otra es apolar. Pues lógicamente no van a haber interacciones intermoleculares y yo voy a ver dos fases ahí, como agua y aceite, ¿sí? No se mezcla. Esa es la idea de esto de acá. Entonces, recuerden que el análisis de esto toma en cuenta la geometría molecular, ¿sí? La geometría molecular se toma en cuenta para poder hacer el análisis. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esta es la molécula del tetracloruro de carbono. Y la otra cosa que deben tomar en cuenta es de dónde a dónde se dirigen los vectores. Siempre desde el átomo menos electronegativo hacia el átomo más electronegativo, ¿sí? El que tenga el valor de electronegatividad mayor, ¿sí? En ese lugar, digamos, desde el menos hasta el más, se va a dirigir la flechita del vector. Entonces, fíjense acá, todos estos vectores que tienen la misma magnitud, pero diferente dirección, se cancelan. Entonces, este, ¿sí? Vamos a poner así, se cancela con este. Y este de acá se cancela con este, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto de aquí es una geometría tetraédrica perfecta, ¿no es cierto? Entonces se cancelan esos vectores y el momento dipolar de esto es igual a cero. Perdón, es igual a cero. Eso quiere decir que esta es una molécula no polar o apolar. En el caso del agua, acá es importante mencionar esto, también se toman en cuenta los pares de electrones no enlazantes, ¿no? Porque mal ustedes podrían decir, no, pues yo aquí solamente tomo en cuenta este y este de acá, da cero. Pues no, tengo que tomar en cuenta también los pares de electrones libres, ¿no? Y la geometría. Recuerden que esto de acá tiene una geometría tetraédrica. Claramente, los electrones, ¿sí? Van a ir desde el menos electronegativo hasta el más electronegativo. Como estos son pares de electrones libres, van a tener una alta electronegatividad. Entonces este va a ir acá y este va a ir acá. Eso es lo que faltaría aquí, ¿no? Así y así.
Entonces, la magnitud y la dirección del vector va a ser diferente. Entonces, ¿cuál es el momento dipolar resultante? Pues tiene un valor numérico, es diferente de cero. Entonces, esta es apolar o no polar, y este es de naturaleza polar, ¿no? Es la idea. Entonces, yo puedo hacer, digamos, el análisis del momento dipolar, o debo hacer el análisis del momento dipolar para poder clasificar dentro de estos dos grandes grupos. Puede darse el caso, como vimos acá, que puedo, digamos, ¿qué se podría hacer? Hacer como una escala. Fíjense en que la metilamina es una amina, esto es un alcohol, puedo comparar entre amina, alcohol o haluro de alquilo, por ejemplo, ¿sí? Entre diferentes grupos funcionales. Y darme cuenta, dependiendo del momento dipolar, qué tan polar es esa estructura molecular, ¿no? Pero tengo que tomar en cuenta la geometría molecular y si es que se forman enlaces covalentes. ¿Ya? Hasta ahí no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, si se entiende, porque luego en interacciones intermoleculares vamos a tomar en cuenta esto, ¿no? A ver, Dayana Cancino, quizás tienes alguna duda, alguna pregunta. Vamos a pasar a otro tema. Dayana, ¿estás por ahí, Dayana? Dayana Cancino, Profe, ¿me escucha? ¿cómo te va, Dayana? A ver, cuéntame, ¿sí se entiende, no se entiende? Porque Sí, luego sí. esto de acá en interacciones intermoleculares, como les digo, esto conecta con el, digamos, el análisis de la solubilidad de las moléculas. O sea, cuando ustedes vayan a un laboratorio, lo que tienen que acordarse, a ver, yo tengo dos grandes grupos de moléculas, ¿no es cierto? Polares o apolares. ¿Qué es lo que, digamos, debería indagar, ¿no? ¿Qué tan polar es, qué tan, claro, qué tan polar es esa estructura molecular? Lo clásico, agua y etanol, ¿no es cierto? Porque las dos se pueden mezclar, o sea, son dos líquidos y los puedo miscibilizar, forman una sola fase, debido a que los dos son polares. Ese es un primer indicio. Y la otra cosa es, ya más técnicamente, decir, bueno, el momento dipolar de esta estructura molecular es tanto y de la otra tanto. Entonces, dependiendo de cuán cerca estén esos momentos dipolares, pues va a ser más fácil de miscibilizar o no. Y la otra cosa que vamos a ver más adelante, ya específicamente, son las interacciones intermoleculares. Si determinadas interacciones intermoleculares se dan, pues va a ser más fácil que se miscibilicen. Si es que no se dan, voy a ver dos fases. Eso es lo que deberían, digamos, un poco rescatar, ¿no? De todo este bla, 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 para efectos prácticos en un laboratorio, ¿no? Si es que agarro tetracloro de carbono y lo veo así en un vasito, como les digo, es todo, es un líquido transparente, y veo agua y digo, no, estos dos se mezclan solamente porque los dos no tienen color, pues resulta que voy a ver dos fases ahí. ¿Por qué razón no se mezclan? Porque no ocurren determinadas interacciones intermoleculares, ¿sí? Es lo que quiero que un poco rescaten esto acá, ¿no? Porque más adelante vamos a ver ya con grupos funcionales. Ahorita vamos a ver grupos funcionales, un poco de nomenclatura. Vamos a referir un poco de nomenclatura que a mí personalmente no me gusta, pero es algo necesario que, digamos, se debe aprender, ¿no? Sí requiere un poco de memoria, ¿no? Aprenderse o tener presente en la mente algunas reglas, pero vamos a tratar de ir resolviendo ejercicios para que ustedes practiquen, ¿no? Y de acuerdo a eso, bueno, luego no se les haga tan complicado nombrar, ¿sí? Digamos, darle un nombre a una estructura orgánica. Esa es la idea general. Es un tema que no es muy fácil, pero bueno, hay que abordarlo. Entonces, adelante, una vez que pasemos eso, vemos los grupos funcionales. Ahí sí ya nos metemos de manera general. ¿Qué pasa con los alcoholes? La serie de los alcoholes al incrementar su cadena hidrocarbonada. ¿Qué pasa con las aminas? ¿Qué pasa con los alcanos, los alquenos y los alquinos? Entonces, si es que yo entiendo estas cosas básicas, puedo hacer una generalización o puedo, digamos, que mi mente tenga indicios de qué comportamiento va a tener. Sí, pero si es que yo, si solamente me guío por el color o solamente me guío porque leí alguna cosa así nada más, no voy a poder generalizar y me voy a equivocar, ¿no? Entonces es como un criterio químico más o menos que se tiene que desarrollar. Dayana, ahora sí, disculpa, me fui con el bla bla bla. A ver, cuéntame, ¿sí? ¿No?
No te escuché. Si dijiste algo, no entendí lo que decías. Si la pregunta era acerca de si se había entendido los temas anteriores para abordar con la nomenclatura, pues sí, sí se entendieron. Ya, chévere. Luego vienen las preguntas en las evaluaciones. Tienen que aquí sacarse cualquier duda, ¿no? Listo. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, lo siguiente que hay que darle un vistazo, y esta sería una introducción a lo que son grupos funcionales. La química orgánica es muy extensa, o sea, puedo tener miles de compuestos, millones de compuestos, ¿ya? Muchos todavía no han sido sintetizados, muchos no han sido descubiertos, y digamos, es lo bonito digamos, del pensamiento humano. Uno puede representar o estudiar esas estructuras moleculares, inclusive desde el punto de vista teórico, aunque algunos no se han sintetizado o no se han descubierto todavía. Y el inicio digamos, de ese entendimiento pasa por representar a esas estructuras moleculares. Hay algo que les quiero mostrar aquí, porque, digamos, todos estos dibujitos son solo representaciones. Si ustedes pudieran bajar y hacerse así como, ¿cómo se llama el de los Avengers que se hace chiquito? ¿Alguien me puede decir que yo me... Atman. Exactamente, gracias. Como el Atman, ¿no? Que se hagan así muy pequeñitos. Eso, bueno, no deja de ser algo del cine nada más, ¿no? Pero vamos a suponer que ustedes tienen la capacidad de hacerse muy chiquititos. ¿Ustedes creen que a nivel molecular, ¿sí? Pueden encontrar un oxígeno, o sea, este mismo tipo de representación, oxígeno, carbono, oxígeno? Ya vamos a ver que no, un poco para qué. Y esto no, digamos, no, no significa que, digamos, no sea algo inoficioso, ¿no? Como que no sirve para poder entender cosas, pero esto no dejan de ser solo representaciones. Estos dibujitos en 3 dimensiones. Vamos a ponerle más adelantito. Por ejemplo, esto es una estructura tridimensional, ¿no? Una representación de una molécula. Pero esto es muy bonito, ¿no? Digamos, las bolitas aquí, las unas son hidrógeno, las otras son carbono, las de color rojo son oxígeno, las de color amarillito son flúor. O sea, si ustedes tuvieran esa capacidad de bajar a ese nivel, ¿no es cierto? Al nivel atómico, ¿creen que verían esto? Alguna vez eso es una discusión a veces entre los químicos y los físicos, ¿no? Dicen que los químicos no entendemos bien cómo funciona la materia a ese nivel. Porque nos hacemos representaciones de este tipo, ¿no? Que tan solo son, digamos, representaciones nada más. A nivel molecular deberíamos observar cosas como estas, ¿no? Y como en ese tipo de películas mencionan, pues a ese nivel la materia no se comporta de una manera similar, ¿no? Los electrones es como que aparecen en un lugar y aparecen en otro, ¿no? Y por eso es que tengo un lugar de probabilidad donde encontrar un electrón. Y si se mide la posición del electrón, no conozco la velocidad. Y si es que conozco la velocidad, no conozco la posición del electrón con un nivel de certidumbre adecuado. Eso sucede a nivel pequeñito. Y les voy a mostrar más adelante, digamos, una representación o una interpretación física de lo que es el enlace, ¿sí? El enlace molecular, ya que estamos hablando de enlaces iónicos y covalentes, ¿ya? Eso les voy a mostrar más adelantito. Entonces, a lo que me voy es que estos son solo representaciones para que nuestro cerebro pueda entender cómo los átomos están ubicados en 3 dimensiones, nada más. Son solo representaciones, pero la realidad es, bueno, lo que se puede inferir, ¿sí? Como densidad electrónica es otra cosa. Les voy a mostrar algo de un trabajo personal también. Entonces, pero bueno, hay que empezar desde un punto, ¿no? La representación de las moléculas. ¿Cómo se pueden representar? ¿Qué tipo de representaciones? ¿No? Estas son, de manera general, todas las formas de representar fórmulas moleculares. Puedo tener formas de representar condensadas, ¿sí? Solamente así. O puedo tener, digamos, estructurales, ¿ya? Algunas se desarrollan, se trata de poner en detalle, y otras, las que siempre generalmente aparecen, son las de esqueleto. En estereoquímica vamos a tratar de utilizar esta representación, las tridimensionales. Esta cuña, que es un triangulito, trata de representar o que el cerebro
diga, bueno, el OH está hacia adelante. Y por ejemplo, yo qué sé, el hidrógeno está hacia atrás. Acá no es muy buena esta representación, se suele poner una limita así. Y este de aquí está en el plano, ¿sí? Este y este de aquí. Entonces, esa es la idea. Algo más o menos se puede intuir desde la utilización del Avogadro. Por eso les había pedido que ¿cómo se llama? Que se descarguen el Avogadro y, digamos, lo tengan ahí, ¿no? Porque ahí uno puede más o menos visualizar en 3 dimensiones cómo son las estructuras moleculares. Pero bueno, estas son formas de representar a los compuestos orgánicos, ¿sí? Estas son formas. O sea, en un libro de química orgánica se puede encontrar cualquiera de estas. Ahora, como les decía, ¿no? Estudiar a toda esa cantidad impresionante de compuestos es algo complejo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tratar de clasificarlos, ¿sí? ¿Clasificarlos de acuerdo a qué? De acuerdo a la reactividad, ¿sí? Entonces, ahí aparecen los grupos funcionales, que son un conjunto de átomos que tienen una determinada reactividad, ¿sí? Entonces, digamos, tienen que tener determinados rasgos estructurales que son comunes. Entonces, la forma, digamos, más sencilla es clasificarlos como alcanos. Acá no hay un grupo funcional como tal, porque simplemente yo tengo cadenas hidrocarbonadas o enlaces, digamos, carbono, carbono, eh, de este tipo, ¿no? Enlaces sencillos. Entonces, no hay un grupo funcional como tal. En los alquenos sí. ¿Por qué razón? Porque ya tengo densidad de carga sobre el doble enlace. Y eso ya habíamos explicado un poco en la parte de hibridación. En los alquinos, lo mismo, la densidad de carga se concentra ahí. Entonces yo puedo tener una estructura molecular, digamos, larga, y por ahí me aparece un doble enlace, ese es un alqueno, ¿ya? Un alquino, asimismo, una cadena alquílica, ya vamos a ver específicamente a qué nos referimos con alquílico o arílico también. Entonces, una cadena hidrocarbonada larga, y de ahí me aparece un triple enlace, ese es un alquino. Entonces puedo tener alquinos de diferentes, digamos, o triples enlaces en diferentes en estructuras moleculares, eh, digamos que tienen diferente cadena hidrocarbonada, por ejemplo, dentro de un ejemplo sencillito, ¿no? Si es que yo tengo un enlace carbono halógeno, vamos a poner X, siendo X flúor, cloro, bromo o yodo, ese es un haluro de alquilo. ¿Puedo tener dentro de una estructura molecular varios grupos funcionales? Sí, puedo tener varios grupos funcionales, pero acá estamos tratando de ver como los más importantes, ¿no? Y que toman un nombre. Alcano, alqueno, alquino, haluro de alquilo. Fíjense acá, el enlace carbono-bromo es el, digamos, el que le da el nombre a haluro, ¿no? De alquilo. Y alquilo se refiere a que tengo una cadena hidrocarbonada ahí, ¿ya? Puedo tener dos tipos de compuestos cíclicos, ¿no? Los homoaromáticos y los heteroaromáticos, ¿no? Los homoaromáticos van a ser cadenas hidrocarbonadas cíclicas, donde todos son carbonos e hidrógenos, ¿ya? ¿Cómo se llama? El benceno es digamos, uno de los más representativos de los compuestos aromáticos, ¿ya? Los heteroaromáticos son, digamos, compuestos cíclicos en los cuales aparece este doble enlace, simple enlace, doble enlace, simple enlace. Fíjense acá lo mismo, ¿no? Pero dentro de estos compuestos cíclicos aparecen heteroátomos, ¿no? Que pueden ser nitrógeno, o sea, por ejemplo, acá un azufre en vez del nitrógeno, ¿no? Un oxígeno, ¿sí? Em, ¿Cuál más podría ser? Bueno, azufre ya dijimos, ¿sí? O sea, otros átomos en vez de carbono serían, ¿sí? Los heteroaromáticos, ¿ya? ¿Cuáles otros grupos funcionales? Los alcoholes, esos ya más o menos creo que sí se conocen, los éteres, los aldehídos, las cetonas. En este grupo de compuestos, éteres, aldehídos, cetonas, la característica común de todos es que tienen el carbono doble enlace oxígeno, ese es el grupo carbonilo, ¿no? Fíjense acá los ácidos carboxílicos, lo mismo, acá, acá lo mismo, ¿sí? En los anhídridos lo mismo. Esa es la cosa común en cada uno de estos grupos funcionales. ¿Qué es lo que les diferencia? Los aldehídos tienen el carbonilo, un hidrógeno. Las cetonas acá pueden ser dos grupos alquilo, podría ser un grupo arilo. Un grupo arilo es esto, ¿no? Por ejemplo, un aromático. Entonces,
El AR proviene de aromático, porque en inglés también creo que se escribe aromatic, ¿no? Si no estoy mal. Podría ser un AR o un R, que sería una cadena alquílica. Por ejemplo, estos dos son dos grupos R, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tengo la diferencia entre aldehído y cetona. El ácido carboxílico, en cambio, tengo un OH. Los ésteres, en cambio, tengo un oxígeno y un grupo R, ¿no? En esta partecita de acá. Las amidas, digamos, un NH2 sería, ¿no es cierto? Estas de aquí podrían también ser, en vez de hidrógenos, podría ser R o AR. Los aluros de acilo o anhídridos, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo que tener, en los aluros de acilo serían estos, ¿no? Fíjense, en vez de tener un OH, al lado del carbonilo tengo un cloro. Y acá tengo todo este grupo de acá, ¿no? Todo este grupo de aquí sería el que le da el nombre a anhídrido, ¿no? Y de ahí estos de acá, los nitrilos, los nitroderivados, ¿sí? Nitro, grupo nitro, las iminas, perdón. Acá suelen a veces confundir el nombre. Fíjense en que todos las amidas se suelen confundir con iminas, ¿no? Las iminas, ¿qué comparten como rasgo estructural las dos cosas, ¿no? Si ustedes se fijan, en las amidas yo tengo un carbonilo y un grupo amina, ¿sí? Estos suelen confundir. Son los nombres muy parecidos. Y las iminas, en cambio, es un carbono doble enlace, no oxígeno, sino nitrógeno, ¿no? Que es diferente, ¿ya? Entonces, verán, acá, amina, estos nombres son medios muy parecidos, ¿no? Amida y imina. Esto suele causar a veces confusión, ¿no? Son tres nombres que son muy parecidos. Entonces, estos dos guardan rasgos estructurales parecidos. Perdón, la amida y la imina, ¿no? Entonces, la amina va a tener el carbono, oxígeno, o sea, un carbonilo. Y acá me aparece esta parte, ¿no? Como está ahí. O sea, acá puede ser, por ejemplo, hidrógeno, hidrógeno, o podría ser un hidrógeno y un metilo. Ya, entonces, toda esta agrupación de átomos le da el nombre al grupo funcional, que sería una amina, ¿sí? Cuando hablamos de amidas, ¿sí? Estamos hablando de que yo tengo esta porción estructural, la estructura molecular. O sea, puedo tener, por ejemplo, acá un R y N. Vamos a poner una amina primaria, un NH2. Esa sería amida. Y la imina, fíjense ustedes, que en cambio comparte el rasgo estructural de arriba, ¿no? Vamos a poner acá. Entonces, nitrógeno, ¿no? Y por acá un enlace sencillo, un par de electrones por acá. Entonces, el carbonilo, acá esto es un carbono doble enlace nitrógeno, ¿no? Carbono doble enlace oxígeno, carbono doble enlace nitrógeno. Pero bueno, ahí más o menos trato de hacerles una diferencia entre los tres, porque los tres nombres son muy parecidos, ¿no? El otro que he visto que se suelen confundir es entre nitrilo y nitro derivado. ¿Sí? Fíjense que nitro derivado, nitro, es que en una molécula tenga NO2 y nitrilo, en cambio, es un triple enlace, ¿no? Es diferente. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, como grupos funcionales, tioles, sulfuros, sulfonas y ácidos sulfónicos. Acá vale la pena explicar la tridimensionalidad de esto, ¿no? Cuando yo tengo un SO2, tengo esto, ¿no? Azufre, doble enlace oxígeno, porque a veces van a encontrar estructuras abiertas, ¿no? Eso es lo que observaría, ¿ya? Esa sería una estructura abierta, con bastante detalle de una sulfona, ¿no?
No se vayan a confundir a sí mismo con esto, bueno, no saben confundirse mucho. Sulfuro con sulfona, ¿no? Medio parecido. Esto de acá es azufre y 3. O sea, el sulfuro es medio parecido a este. Recuerden que oxígeno, azufre, selenio y teluro están en la misma familia. O sea, si es que en vez de oxígeno yo cambio, ¿cómo se llama? En vez de oxígeno pongo un azufre, ya no es un éter, sino que es un sulfuro. Y la otra cosa también que guarda un poco de relación. Si es que en vez de oxígeno pongo un azufre, SH, que están en la misma familia, ya no es un alcohol, sino es un tiol. ¿Ya? Como para que ustedes un poco vayan viendo los rasgos estructurales que son diferentes. Ya, vamos a quedar hasta aquí. ¿Ya? Y luego de eso vamos a ver en la siguiente clase nomenclatura. Este de aquí, digamos, tomé de una, no me acuerdo, creo que era un PDF, ¿no? Pues, más o menos, digamos, la idea de lo que vamos a ir revisando, ¿no? Fíjense, en todas estas cosas ya hemos revisado, ¿no? Hibridación, enlace, las diferentes teorías de enlace, y hablamos de la hibridación desde el punto de vista de la teoría del enlace de valencia, y luego de eso también explicamos los orbitales moleculares, ¿no? Que digamos es la teoría que engloba y explica mejor todo lo demás. Resonancia, ¿sí? Cómo las flechitas pueden explicar el movimiento de los electrones, y es una introducción a lo que son mecanismos de reacción. Grupos funcionales, que es lo que estamos viendo, acabamos de ver ahorita. Luego de eso vamos a ver un poco de teoría ácido-base, ¿sí? En teoría ácido-base, esto de acá es útil cuando veamos reactividad de alcoholes, ¿no? Como ustedes tenemos que ver alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, y no me acuerdo qué otros grupos funcionales más, ¿ya? Eh, Asimismo, conceptos importantes, ¿no? Lo que es la estereoquímica. Tenemos que explicar algo sobre conformaciones. Vamos a ver sobre hidrocarburos, cicloalcanos, alcanos, alquenos, alquinos, grupos aromáticos, todos esos son hidrocarburos. Vamos a hablar sobre estereoquímica y vamos a ver ya reacciones específicas sobre alquinos, alcoholes, alquenos, reacciones de sustitución y eliminación. ¿Ya? Esto sería como digamos, lo básico de una química orgánica 1. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Tenemos que, según el sílabo, revisar un poco de espectroscopía, que les había un poco adelantado, explicado que la espectroscopía sirve o es una técnica para poder estudiar a las moléculas de manera general. Si no estoy mal, bueno, esto creo que ven en el segundo quimestre, si no me equivoco, ¿no? Si es que no, vamos a revisar. En el segundo semestre de química orgánica. Ahí van a ver todos estos otros grupos funcionales, por ejemplo, las reacciones de los aromáticos. Esto de acá no van a ver muy probablemente. Esto se suele ver en un nivel de química orgánica 3 por ahí o 4. Las reacciones pericíclicas, ¿no? Y de Diels-Alder, o reacciones pericíclicas de manera general. ¿Ya? Pues más o menos esos son los contenidos, aparte de eso, nomenclatura y otras cosas más. Entonces, creo que vamos a buen ritmo, ¿no? Dentro de la espectroscopía tenemos que ver infrarrojo, ¿sí? Y si es que no estoy mal, tenemos que ver ultravioleta visible, ¿no? ¿Ya? Que son dos técnicas espectroscópicas. O sea, cómo la radiación interactúa con la materia, que puede ser un compuesto orgánico, y qué tipo de efecto va a provocar, dependiendo del rango del espectro electromagnético que interactúe con la materia, va a tener un determinado efecto, ¿no es cierto? Entonces eso más o menos acá. Vamos a ver si es que nos da el tiempo. Voy a ver si es que lo hacemos dependiendo del tiempo. Les puedo dar unas clases así muy sencillitas sobre resonancia magnética nuclear, ¿sí? De hidrógeno. Vamos a ver si es que da el tiempo. Y carbono 13. Esa es una técnica muy interesante para conocer. Y bueno, no como espectroscopía, sino como espectrometría, ¿sí? GC masas, con todas estas técnicas, infrarrojo, ultravioleta visible, RMN y GC masas, se puede, digamos, ese sería
como en el caso de los médicos. Los médicos, para poder dar un diagnóstico, tienen que hacer un montón de exámenes, diferentes tipos de exámenes que tienen diferente tipo de principio físico, o análisis de algún tipo de cosa para poder decir tal persona tiene tal cosa. En el caso de ustedes como químicos, bueno, como personas que están formando en química, estas van a ser las herramientas que ustedes utilizan para decir, yo tengo tal molécula, infrarrojo, ultravioleta visible, RMN, y GC masas, ¿no? Entonces ahí ustedes hacen todos esos análisis y dicen, tal estructura molecular tengo, ¿sí? Porque las espectroscopías me están dando información de tal cosa, ¿sí? Entonces esa es más o menos la idea o el avance de cada una de estos contenidos que hay que ir abordando, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a quedar hasta aquí para no atosigarles mucho y que sea una introducción, digamos, no muy pesada ni compleja a este nuevo año, ¿no? Eh, Asimismo, la idea va a ser ir revisando los contenidos y tratando de resolver la mayor cantidad de ejercicios que se puedan, ¿no? Les voy a preparar otro conjunto cuando revisemos esta parte de nomenclatura, interacciones intermoleculares, de manera general, y entremos a la teoría ácido-base, ¿sí? Una vez que finalicemos todas estas cosas de acá y expliquemos todo esto de acá, antes de entrar a isomería, vamos a mandar otro taller, ¿no? Ese taller, ojalá Dios mediante, no debería ser muy largo, ¿sí? Y se va a tomar en cuenta, digamos, los ejercicios de estos dos libros, ¿no? De estos dos libros que se encuentran propuestos en el silo, para que ustedes practiquen, ¿no? Esa sería la idea general. Listo, chicos, entonces nos quedamos hasta aquí y Dios mediante nos vemos en la próxima clase, ¿no? Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Voy a detener la grabación. Pasen bien. Un bonito resto de día.